Saludos amigos de Contrapunto. En este nuevo año, en estos primeros días del año 2023, hemos invitado, como siempre, invitamos a nuestro analista en temas económicos y sociales para que nos dé unas ideas. Aquí vamos a conversar con él, con Francisco Martínez. Él es especialista en estos temas, temas laborales, temas económicos, temas eh, de la realidad nacional y queremos que nos des, Francisco, para nuestro público, un análisis inicial, general, de cómo viste que terminó el año en lo en la realidad nacional, en cómo se llama, en el tema socioeconómico. José, buen día. Saludos a la audiencia de Contrapunto TV y del periódico Contrapunto. Un placer en este 2023 poder estar contigo y deseándote los mejores éxitos y a los televidentes y a la audiencia, pues los mejores éxitos también en su vida diaria. Yo creo que hay un tema que hay que decirlo con franqueza. El año 22 terminó para los salvadoreños e inicia el 2023 con la gente en las calles, pero no protestando, sino que disfrutando. Creo que ese es un tema que hay que tenerlo en cuenta. La gente en las plazas, la gente en las calles, la gente en fiesta. Y eso solo fue posible porque al final las medidas del plan de control territorial y sobre todo los últimos meses con el régimen de excepción terminaron derrotando estratégicamente a la delincuencia terrorista de las pandillas. Y eso en buena cuenta ha liberado a la sociedad salvadoreña del terror que éstas infligían en toda su vida cotidiana. Creo que ese es un punto fundamental que vale la pena ponerlo como el gran resultado del 2022 y del éxito de la política de seguridad. Creo que esto es importante porque todos los diagnósticos en los últimos 20 años decían que si la delincuencia de las pandillas no se resolvía, El Salvador no podía dar el siguiente paso hacia el desarrollo. Los ciudadanos iban a estar conminados, arrodillados a esos grupos terroristas. Una vez las medidas del Plan Control Territorial y el régimen de excepción implantado en la forma en que se ha hecho, dirigido y focalizado en la guerra total contra las pandillas, da los resultados de derrotar a las pandillas en un enfoque estratégico, pero sobre todo en un enfoque de liberación de la sociedad, de ese cautiverio en el que estaba, prácticamente podemos empezar a hablar de la necesidad de desarrollo económico social. Creo que este es el punto clave que El Salvador necesitaba para poder abordar sus problemas estructurales e históricos. Y por eso es que al final, al cierre del año, hablaron de estos temas vinculados a una mejora de la situación de las pensiones, particularmente de los pensionados y los que están por pensionarse. Por supuesto, ese no es un tema fácil, ese es un tema altamente complejo, ¿no? Perdóname, antes de eso quisiera hacerte un comentario sobre el tema del combate o de la guerra contra el terrorismo que se le ha hecho en llamar aquí a las maras. Eh, Cosa que realmente es verdaderamente cierto. Las maras son los pocos que quedan ya, son terroristas. Si tomamos en cuenta cómo actuaban para asesinar a la gente. He visto con mucha satisfacción que la tasa de homicidios cayó al 7.9%, o sea, ya en El Salvador no hay epidemia, porque se considera epidemia después de la tasa del 10%, del 10
10 homicidios por cada 100.000 habitantes y ahora tenemos 7.9 por cada 100.000 habitantes. Entiendo yo que estamos en la primera posición de América Latina en ese sentido. Y yo he conversado realmente con gente que ha vivido en lugares donde había extrema violencia. Tengo una amiga que me cuenta que en el cantón de abajo no podían subir, dicho sea de paso, al cantón de arriba, valga la redundancia. Sí, Y, sí. y los del cantón de arriba no podían bajar a ver a sus parientes en esa zona más cercana. Entonces, y que ahora sí, ahora hay familias incluso que se han vuelto a ver. Eh, Reencuentro. entonces, no sé, yo esa es la tónica que he escuchado de colegas. Hay algunos colegas que niegan esto, la oposición por supuesto lo niega, pero no hubo en los anteriores gobiernos, algún gobierno, aunque sea un mes, que llevara la tasa de homicidios al momento en que está ahora. No, y eso es claro, y creo que ahí es donde se demuestra el enfoque de atender el problema principal con todo el rigor y todos los recursos del Estado. Y a mí me parece por eso el tema a destacar durante el 2022, porque cómo terminó la gente liberada y celebrando en las calles, paseando, gozando, haciendo ocio. No es que hayamos resuelto los problemas económicos, no es que hayamos superado el déficit estructural de inequidad que el país tiene después de 200 años de expoliación de una oligarquía insensible. No, lo que pasa es que las personas se liberaron de ese yugo que las pandillas le habían impuesto. Y una vez liberada, la gente empieza a salir, a tomar conciencia de su vida cotidiana, de su vida y de su relación familiar. Y por ello la gente empieza a pensar en los otros temas, ya no juzgado a los temas de la delincuencia, sino hoy pensando en cómo va a llevar adelante sus emprendimientos, su progreso, su vida diaria, su actividad económica, buscar trabajo, poner un negocio. Creo que todo eso es lo que se ha liberado. Y eso es lo que hace que la ciudadanía en general se convierta ya en una sociedad demandante de servicios públicos de calidad. Y aquí viene como un tema nuevo para el Estado. Hoy el Estado tiene que ser muy eficiente, tiene que ser eficaz en sus medidas, tiene que hacer un uso óptimo de los recursos. Y creo que cuando uno hace una revisión de eso, ve los énfasis hacia la educación, hacia la salud, hacia la inversión pública como temas prioritarios, porque estás favoreciendo el desarrollo de esa nueva actividad económica que se va a perfilar para que más salvadoreñas puedan sentirse satisfechos en sus necesidades diarias. ¿Cuánto nos va a costar esto? Por supuesto que este es un periodo en momentos muy difíciles en que estamos haciendo todos estos procesos nuevos de desarrollo del país, pero los próximos 10, 15 años van a ver el resultado de esta gran medida que se tomó durante todo el año 2022. ¿Está terminado el tema de la delincuencia? No, está derrotada estratégicamente. Lo que hay que hacer hoy es asegurar esos territorios, darle vida a esos territorios en el marco de una nueva relación comunitaria y una civilidad armoniosa y permitirle a la sociedad que pueda llevar adelante su actividad económica sin tener, digamos, el miedo de que va a llegar alguien a expropiarle mediante renta, mediante extorsión, mediante chantaje, el fruto de su trabajo realizado. Creo que eso es la gran ventaja. Yo solo quiero decirte dos experiencias. Uno de unas personas que vinieron de Estados Unidos, recuperaron su casa porque se las habían quitado los pandilleros. Hoy que la han recuperado, la gente está pensando en comprar más propiedades para poder traer a más de su familia de nuevo a El Salvador. Eso es un punto clave. Y segundo, ¿cómo la gente puede hacer hoy ese recorrido? Va al puerto, viene a la Plaza Libertad, al centro de San Salvador a disfrutar y terminó en la zona del Salvador del mundo. Una jornada de 8 o 10 horas en el marco de esta vacación que la gente no la había podido vivir durante años. Tú y yo, que nos acordamos del amanecer, no sé si te acuerdas tú del amanecer, cómo la gente podía deambular, hoy lo está haciendo de nuevo. Sí, esa experiencia vi ayer en la televisión que había llegado ¿cómo se llama?
compatriota. Unos turistas de Estados Unidos que vinieron ¿cómo se llama? En un En el yate, ferry. en un Sí. ferry, en un ferry. Entonces, ellos, norteamericanos, había un señor que medio hablaba español y decía, queremos disfrutar, conocer a El Salvador, muy bello país, muy bellas playas, queremos conocer volcanes. Entonces, y todo lo pueden hacer en un mismo día, ¿no? Sí. Entonces, por supuesto que el turismo de un día no es muy rentable, pero parece que el turismo ha tenido muchos logros, pero contame vos, No, pero imagínate, a qué es lo que el gobierno debe apostar ahora en lo económico? yo creo que las estrategias en cuanto a desarrollo económico están claras. Si el gobierno está proyectando una inversión de cerca de 1.700 millones para el año 2023, inversión pública, súmale a eso los cerca de 6.500 millones de inversión privada que está en cartera o muchas de ellas en ejecución ya, desde proyectos turísticos, proyectos de inversión en empresas. Creo que hay una dinámica interna que es la que permite enfrentar el gran problema global que existe, porque el mundo está en una crisis sin precedentes. La crisis de la pandemia sigue estando presente, la crisis de la guerra de invasión de Rusia a Ucrania sigue siendo un factor de desestabilización de las economías. Los pronósticos sobre la desaceleración de la economía global están presentes para este año, pero en ese marco El Salvador ha logrado resolver su problema fundamental para poder pensar en los problemas del desarrollo. Ahora, esos problemas del desarrollo son los que hay que enfrentar con una visión de combatir la inequidad estructural que el país acarrió durante 200 años por una visión oligárquica de expoliación de la fuerza de trabajo. Entonces, en ese marco es que hay que darle sentido a estas políticas de Surf City, hay que darle sentido a estas políticas de inversión en los micronegocios, en los pequeños desarrollos poblacionales, esta discusión sobre ordenamiento territorial, que van en el marco de generar una nueva visión para que la sociedad salvadoreña se pueda sentir motivada a llevar adelante una lógica de progreso en la creación de nuevas oportunidades que le permitan insertarse de manera positiva. Francisco, Esto es el nuevo El Salvador del que estamos hablando hoy. Perdóname, te quiero hacer una pregunta en ese sentido. Porque he oído algunas críticas acerca de que este gobierno sigue siendo un gobierno neoliberal, pro-oligárquico, etcétera, etcétera, pero ¿cómo ves el combate hacia esa oligarquía que es histórica en El Salvador? No en el combate, sino que cuál es la relación que este gobierno tiene con la oligarquía salvadoreña y si se le... Y creo yo que es importante decir que sigue vigente su poder, pero hay muchas cosas que han cambiado y que se están haciendo en la actualidad para el control de esa misma oligarquía, que eso no se hacía ni se hizo ni siquiera cuando gobernaron los partidos de izquierda. Sí, yo creo que ahí es más bien esta lógica perversa de querer descalificar desde una concepción política opositora simplemente con unas orejeras antibuquelistas, ¿verdad? Creo que lo que hay que tratar es de ser serios en el análisis y ver cómo es que se ha gestado lo que hoy estamos viviendo. Nayib Bukele es el resultado del fracaso de la partidocracia en El Salvador. Nayib Bukele es la expresión de la nueva esperanza y la fe en el progreso de los salvadoreños para el nuevo momento. Eso es la realidad, ¿no? Ahí no hay que perdernos. Ahora, si las medidas económicas se corresponden a la realidad que estamos viviendo. El Salvador necesitaba en principio derrotar la delincuencia para poder poner las piedras del desarrollo económico y las bases que permitan una nueva generación de riqueza en El Salvador.
Ya se derrotó la delincuencia. Hoy está en la lógica de crear esas bases que soporten esa nueva estructura de desarrollo económico en un mundo complejo en el cual tenemos que abrirnos oportunidades. Por eso la educación es clave, o sea, ¿cómo vamos a poder insertarnos en esta nueva era global de tecnologías, en esta nueva era del metaverso, si no tenemos el desarrollo de nuestras capacidades humanas en cuanto al conocimiento, a la destreza, a la técnica, al fomento de las matemáticas, de las ciencias, de la ingeniería, de la tecnología? O sea, ese es el nuevo mundo en el que estamos. Y creo que este grupo que hoy gobierna lo tiene muy claro. Además, entiende de gestión y de proyección de los negocios. O sea, resolver lo estratégico, lo prioritario y no dispersarse. Este es un gobierno que funciona enfocado en propósitos concretos. El propósito inmediato era la delincuencia, ya lo resolvieron, están controlándolo, están asegurándolo. Hoy van al tema de la generación de capacidades para el fomento de una economía que sea integradora y que sea productiva. O sea, productiva no significa que solo van a hacer bienes, no. Productiva también en términos de servicios de calidad. Y ahí el turismo se convierte en un tema central. Esto no es nuevo. Esto estaba previsto en los diagnósticos de los años 60, en donde el turismo se presentaba como un gran frente de desarrollo. Esta industria sin chimeneas, básicamente es lo que están, digamos, en el propósito. Y las diferentes zonas turísticas, desde las zonas tradicionales hasta las nuevas zonas como la ruta panorámica, son claves en todo esto. O sea, cómo poder llevar adelante una integración de las diferentes comunidades para que el desarrollo turístico sea con un enfoque local, promueva riqueza, promueva integración y promueva ingresos de calidad para toda esa sociedad. En ese marco es que hay que ver lo que se está desarrollando. ¿Qué otra cosa es importante en todo esto? Es perfilar el mediano y el largo plazo. Creo que en eso el anuncio del interés del presidente de competir electoralmente en 2024 es clave, porque eso da certidumbre de que no va a haber marcha atrás. O sea, imagínate un gobierno como estos que se oponen a las medidas que se han implementado para controlar la delincuencia, empieza a querer desmontar todo eso que se ha construido, que es la piedra angular para el siguiente paso al desarrollo, pondría en crisis lo que hemos construido. Entonces, creo que la continuidad de este gobierno da seguridad, la visión de ir hacia un proceso en el cual ya resueltos los temas de la seguridad se puedan enfocar en los temas económicos, en los temas del desarrollo social, le dan un toque distinto. Y creo que aquí hay una perversidad en términos de querer darle un calificativo a un gobierno que tiene claras intenciones de política social, pero por supuesto no se trata de despilfarrar recursos, se trata de orientar los recursos hacia los sectores que están más afectados por la situación histórica de la inequidad que El Salvador ha vivido. Sí, Francisco, quería dejar para el final que me hablaras un poco de la ley de la reforma a las pensiones, que ha sido un tema tan polémico y un tema que fue un poco desastrosamente manejado en los pasados gobiernos. En primer lugar, con la privatización de las pensiones, la instauración de las agencias de AFP. las AFP, y ¿cómo se llama? Y el privilegio que mucha gente teníamos. Ahí vimos 600 personajes que cobran unas millonadas, o cobraban, ¿no? Ya no se puede dar según lo que dice la nueva ley reformada. Pero ¿vos crees que este proyecto está bien así como se aprobó? ¿Va a ser realmente justo lo que se dictaminó? ¿Cuál es tu visión sobre eso? Porque vos conoces bastante del tema. Sí, en este tema hay que tenerlo sobre la base de que los sistemas previsionales son sistemas en permanente adecuación. ¿Por qué en permanente adecuación? Porque responden a las realidades de la población y de los mercados de trabajo. Ahora, aquí tenemos un debate no resuelto, que es el enfoque bismarckiano, de los sistemas previsionales bismarckianos, que se corresponde con aquellos trabajadores que son dependientes en una relación laboral.
Para el caso nuestro, dependencia laboral existe para 950,000 trabajadores, según los últimos datos del Seguro Social, 960,000 trabajadores que tienen una dependencia laboral directa. Pero El Salvador tiene 5 millones de personas en edad de trabajar. De esos 5 millones de personas en edad de trabajar, hay digamos, no hay cobertura del sistema previsional. Por lo tanto, en siguientes medidas de adecuación del sistema provisional salvadoreño tendrá que irse viendo cómo se integran grupos de trabajadores que están en situación de no formalidad o que son autónomos o que tienen una dependencia laboral no reconocida, que puedan ir incorporándose al sistema para que puedan tributar en el sistema de pensiones. Cada vez el sistema va a tener que asumir una visión más webergiana, en el sentido de que haya una cobertura universal para que todos los salvadoreños tengan la posibilidad de gozar de un sistema de previsión que le permita enfrentar los riesgos de la vida, o sea, los riesgos frente a accidentes, los riesgos frente a los accidentes laborales o los riesgos, las contingencias que tienen que ver con la vejez y con la muerte, para que sus dependientes puedan tener cobertura. Esa es parte de una política. O sea, yo vería la reforma aprobada al final del año anterior, debemos verla como parte de un proceso de corrección de un tema que no se ha tratado de forma correcta en el país, porque cuando se creó el sistema de pensiones en 1969, que se creó el régimen de invalidez, vejez y muerte en el Seguro Social, fue en desfase. O sea, estamos hablando de que se aprobó casi que 20 años después de que se había tomado la decisión de que existiera, y nunca se parametrizó adecuadamente. Imagínate qué personas que se jubilaron en ese periodo, se jubilaban con el 70, el 80%, solo tributando el 2%, el 3%, perdón, de sus ingresos salariales, y poder así se creó una expectativa falsa porque nunca se parametrizó, nunca se ordenó eso. Luego vino la guerra y eso llevó a que este tema no se abordara, y luego los neoliberales aprovecharon para decir que el sistema no servía, que el sistema estaba desfinanciado, que el sistema estaba quebrado. Lo que en verdad nunca dijeron es que había que entrarle al fondo de esta discusión. Por supuesto que en esto se requieren estudios actuariales diversos que permitan ver tanto los aspectos financieros, los aspectos demográficos, los aspectos poblacionales, y creo que en esto el nuevo censo que se estará realizando, esperamos en 2024, va a dar mejores luces para saber cuántos somos, en qué edades estamos, en qué actividad laboral nos desempeñamos, para poder realizar una discusión serena que nos permita integrar a todos los salvadoreños en una situación de un programa de previsión social que asegure a los salvadoreños desde que nacen hasta que mueren, o como se dice ahora, desde que se gesta un salvadoreño hasta que muere un salvadoreño. Y esa es la gran política previsional que este gobierno deberá dejar definida en su siguiente mandato. Creo que ahí está un reto para todos, para los trabajadores, para los empresarios, para la sociedad, para todos nosotros, porque al final llega un momento en que necesitas una dependencia, una asistencia que te ayude a cubrir una serie de déficits que por razones de ingreso, por razones de enfermedad, tú no puedes suplirte, y evitar que los salvadoreños estén en la calle cuando llegan a los 60, 70 años pidiendo una limosna. No, el Estado, y el Estado somos todos nosotros, pues el Estado debe asegurarle condiciones para que ningún salvadoreño caiga en la mendicidad y en la indignidad de no morir con los suficientes respaldos institucionales. Y cierro solo con esto. Estamos en el marco de una reforma político-institucional que está modificando todas las reglas, digamos, del comportamiento del Estado salvadoreño y de sus instituciones. Y en esto la sociedad poco a poco deberá ir tomando mayor participación, la academia deberá hacer estudios, sobre todo más vistos en la lógica de cómo soportar, para que las medidas que se están adoptando perduren en las próximas 3 generaciones que el país va a vivir en un marco de tranquilidad una vez se consume la derrota total de las pandillas terroristas en El Salvador. Correcto. Francisco, te quiero dar las gracias por esta conversación. No sé si quieres decir algo, por ejemplo, unos minutillos nada más tengo. Si quieres decir algo sobre las relaciones internacionales del gobierno de Nayib Bukele. Me quedan 5 minutos nada más para esto, pero me gustaría que
que me dieras una visión sobre cómo vos ves que está llevando el gobierno las relaciones internacionales. Yo, en eso tres cosas. Uno, El Salvador ha tenido, digamos, un seguimiento a la agenda internacional bastante coherente, o sea, adecuando sus políticas internas al marco de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. En ese marco ha tenido un comportamiento en cumplimiento bastante aceptable. 62% de los indicadores de desarrollo sostenible, El Salvador los ha cumplido con satisfacción. 30% de esos indicadores, El Salvador tiene déficit que tienen que ajustarse en las próximas visiones de programación de política pública y de metas de política pública, y debe calibrar de manera muy autóctona estos indicadores para que pueda dar los resultados. Esto es en visión del comportamiento de la agenda internacional. En el marco de las relaciones con otros gobiernos y con otras regiones, creo que El Salvador ha salido a buscar más allá de su nicho tradicional digamos, de sometimiento a una relación bidireccional con Estados Unidos. Creo que en ese sentido, el fortalecimiento de las relaciones hacia China, la búsqueda de apertura de relaciones más sólidas y continuas con Turquía, con Corea, con Japón, con Marruecos, con Arabia, busca, digamos, con Rusia misma, busca una lógica de crecimiento en su marco de relación. Creo que en ese sentido también el fortalecimiento de la visión por un centroamericanismo más, digamos, que resuelva los problemas de la región, también va siendo importante. Esta participación más activa en el tratado conjuntamente con Guatemala, Honduras, El Salvador, digamos, para hacer más viables los procesos de intercambio comercial, son importantes. Ahora, ¿cómo entrar y tener una relación en donde El Salvador tenga una visión también de proponer esta agenda de desarrollo que está llevando adelante, estas medidas que le están dando buenos resultados frente a sus homólogos en el Caribe, frente a sus homólogos en el sur? Creo que ahí tenemos una tarea importante. Creo que esta toma de posesión del presidente Lula en Brasil y la participación del vicepresidente ha sido clave porque se abre una importante relación con Brasil. Ya hay una relación digamos, aceptable y en progreso positivo con México. Creo que es importante fortalecer este amplio espacio que nos ofrece Brasil para poder hacer estos intercambios. Recordemos que ahí habían expectativas frente al desarrollo de Embraer y otras, digamos, mecanismos de cooperación bilateral que me parecen importantes. Creo que en ese sentido, esa agenda deberá dinamizarse y poder aprovechar los diferentes espacios que nos presentan de oportunidad. Creo que ahí estamos bien, además de seguir fortaleciendo la relación con Estados Unidos y particularmente con los salvadoreños en el exterior, que son nuestros principales socios en todo este proceso. Correcto. Gracias, Francisco. Nuevamente, esperamos a ver cómo se va desenvolviendo este año preelectoral. Y no dudo que te vamos a tener en otra ocasión. Muchas gracias, Francisco. Saludos, Juan José, saludos a todas y a todas en este gran año que es de oportunidades, de retos, pero sobre todo de alegrías. Gracias, muy amable.